¿Qué le da más confianza a un inversionista? ¿La promesa de rentabilidad o la certeza legal de un fideicomiso? De esto vamos a hablar. Antes de avanzar, recuerda suscribirte a nuestro podcast para no perderte episodios clave que van a transformar la manera de ver tus negocios. Y con esto les doy la bienvenida a B1 Talks. Mi nombre es Ana Gaby García y hoy estamos de manteles largos, ¿verdad, Javier? Sí, Ana Gaby. Tenemos un súper invitado, José Manuel. Muchas gracias por estar en el programa. Muy bien. De entrada, muchísimas gracias a ambos por esta invitación. Estoy muy complacido y con muchísimo gusto aquí les podemos platicar abiertamente, a ver todas las dudas, todos los comentarios que sean necesarios de este magnífico instrumento jurídico que sirve de una manera muy beneficiosa a todos los empresarios, a todos los inversionistas, para darles una certeza jurídica impresionantemente, siempre y cuando se utilice de una manera correcta y adecuada, y le saquen el mayor provecho con toda esta protección patrimonial y fiscal. Déjate cuento algo antes, Ana Gaby, antes de que entramos a las preguntas. Aún con toda la experiencia de 15 años como empresario y aún teniendo en cuenta que me ha tocado vivir un montón de procesos en donde los contratos y toda la parte legal es importante, el tema del fideicomiso siempre era algo súper complicado. ¿Por qué? Porque lo veías como algo incluso muy ajeno a los procesos de negocio, a los acuerdos, y cuando empezamos a trabajar ya con entidades financieras y nos dimos cuenta que teníamos que tener esa certeza jurídica, y algo que me encantó es el término de ingeniería legal. Porque, digo, soy ingeniero y como que el tema de los abogados y la ingeniería como que pareciera que no tuviera nada que ver, pero el tema de la ingeniería legal cambió totalmente la manera en la que veo los negocios hoy en día. Y es algo súper importante y le pido a la audiencia que ponga mucha atención porque creo que va a aprender mucho. He aprendido mucho, José Manuel, hemos trabajado muchos temas y muchos proyectos relacionados precisamente con fideicomisos, pero sí quería hacer esa contribución. Es decir, es algo que no se ve todos los días, aún que tengas muchos años de experiencia. Digo, a menos que ya te haya tocado trabajar desde el inicio con estas figuras. Pues vamos a empezar por lo básico. Que nos platiques, José Manuel, ¿qué es un fideicomiso y por qué, sobre todo, por qué debería importarle a un empresario, a un inversionista? Claro que sí, cómo no. Como bien lo comentaba Javier, el fideicomiso es un instrumento que puede ser o muy beneficioso si lo sabes usar y lo utilizas de una manera correcta, o puede ser un calvario, puede ser el acabose de un proyecto. Es por eso que se tiene que tener muchas consideraciones al respecto, ¿no? De acuerdo a la teoría y a la legislación aplicable, podemos entender como un fideicomiso la definición siguiente: es un contrato en virtud del cual una persona denominada fideicomitente aporta a otra persona denominada fideicomisaria ciertos derechos, bienes o servicios en beneficio de otra persona denominada fideicomisario. Dicho así, puede ser tan fácil o tan complejo porque utilizamos términos que no se utilizan normalmente en una vida cotidiana, y lo ves y dices, pues después de esta definición quedé en blanco, quedé en cero. Es muy común cuando no están acostumbrados a este léxico. Pero les digo, mira, lo podemos resumir de una manera muy fácil. Es fideicomitente, el constituyente, el que constituye el fideicomiso. Fideicomisario, el beneficiario. Hasta la terminación te puede ayudar en entenderlo más fácil. Entonces, se hace un desarrollo, un proyecto, un negocio, el beneficiario es el fideicomisario. Y fiduciario vendría siendo la institución de crédito que es la encargada de ver que se cumplan los fines de ese fideicomiso. El fideicomiso tiene, por un lado, es un contrato y tenemos tres partes. De esas partes, como un contrato, tú puedes establecer un contrato y todavía no tener a una fiduciaria, pero ese contrato no va a tener validez hasta que llegues con una fiduciaria y le digas, quiero hacer este fideicomiso, la fiduciaria acepta el cargo, a partir de ahí ya empieza a tener vigencia. De igual manera, puedes empezar un fideicomiso o un negocio y no designar un fideicomisario en el momento de la constitución.
lo puedes hacer posteriormente. Y aquí también encontramos un elemento de los fines, que es la columna vertebral de un fideicomiso. Un fideicomiso tiene que tener los fines para cuales fue creado, y esos tenemos nada más dos condicionantes, dos cosas muy importantes: que sea lícito y determinado. Tiene que ser lícito y le tienes que decir exactamente, oye, voy a aportar un inmueble para hacer esto. No puedes decir, oye, voy a aportar esto y ya después te digo qué va a pasar. No, eso está prohibido, no se puede. Dicho esto, la imaginación es el límite en materia de fideicomisos. Puedes hacer un fideicomiso tan amplio, tan estricto, tan riguroso, tan flexible como el negocio lo requiera. No los abogados, no lo jurídico. El abogado no es el que manda, sino a través de este fideicomiso nosotros podemos encontrar una figura que es como un traje hecho a la medida. Es un trabajo artesanal, que también ahorita lo comentaba Javier. En todos los años de experiencia que tengo viendo fideicomisos, te puedo decir y te puedo jurar, nunca he hecho un fideicomiso igual al otro. E igual, todos los abogados que se dedican a este ramo te dicen lo mismo. No, todo proyecto y todo fideicomiso es especializado, es hecho a la medida. Tienes que escuchar al cliente, tienes que entender qué es lo que él quiere, entender el negocio, y de ahí crear esa ingeniería que comenta Javier, esa estructura jurídica que se hace como eje central el fideicomiso, que el fideicomiso es el eje central. Alrededor debe de haber contratos colaterales como anexos, promesas constitutivas, acuerdos de negocio, alianzas, etcétera, ¿no? Son muchos documentos que van involucrados, ligados a un fideicomiso. Y es así como se crea esa estructura jurídica, y de ahí es donde parte todo ese negocio. Algo que vale la pena mencionar es que el sinónimo de fideicomiso para muchos inversionistas es confianza, y tiene que ver precisamente porque plasmas las reglas de negocio de lo que estás buscando tanto acordar con otros inversionistas que serán tus socios, como con las personas con las que vas a trabajar. Entonces, aquí igual, algo que a veces no tenemos en la mente es cómo vaciamos un plan de negocio a un contrato. Y este tema es la que José Manuel es experto. Realmente hemos platicado, cuando hemos conformado algunos de los fideicomisos, precisamente qué contemplar, cómo poner a detalle todas estas reglas para que no haya una sola duda. Y aquí una parte súper importante que lo mencionaban los actores que conforman parte del fideicomiso es que es un tercero el que está haciendo precisamente esta mediación y que garantiza que todo lo que estás plasmando se cumpla. Entonces, por eso es un tema que existe mucha confianza. José Manuel, aquí platicando un poco con Gaby, que les decía acerca de los proyectos que hemos hecho juntos, a veces el fideicomiso lo tienen solamente ligado a temas como inmobiliarios, ¿no? Es decir, oye, un proyecto de desarrollo de naves industriales, de locales comerciales, usos mixtos, pero no está limitado nada más, como dices tú, la imaginación es el límite. ¿Nos podrías poner ejemplos de otros casos prácticos donde el fideicomiso se puede utilizar? Claro, hay muchísimos tipos de fideicomisos, cada uno especializado de acuerdo al negocio de que se trate. Es muy importante seguir las reglas y las bases del negocio, sino como tenemos una gran variedad, se tiene que primero escuchar al cliente y determinar, porque es muy probable que a lo mejor te llegue lo más común y lo que la gente sabe, dice, pues es que me toca hacer o participar en un desarrollo inmobiliario, pero de igual manera te puede tocar un cliente que llega y dice, oye, es que yo necesito administrar mi patrimonio, yo necesito tener todo en regla, mi tema sucesorio. Entonces, existe también el fideicomiso patrimonial con fines testamentarios, existe también fideicomisos de garantía cuando se quiere otorgar ahí un crédito, también tenemos
tenemos fideicomisos de fuentes de pago, donde se aportan ahí derechos de cobro. Hay fideicomisos públicos, tanto para hacer museos, carreteras, etcétera. Entonces, son muy, muy, muy variados los tipos de fideicomisos que se pueden realizar, como lo decía anteriormente. La imaginación es el límite. Si puede darse el caso que me ha tocado, en donde llegan, oye, tenemos una empresa y es una empresa grande en donde somos 2 accionistas, tenemos ya 50 años, pero uno ya se quiere salir, pero estamos hablando de cantidades fuertes de una empresa grande en donde dicen, pues le quiero vender mis acciones a tal persona, pero pues lo quiero hacer de una manera correcta, en donde se brinde unas certezas, haya un seguimiento, unos pasos, un correcto due diligence, se sigan todo un proceso y dicen, pues cualquiera de las partes tiene dudas de la otra parte si va a hacerlo, lo va a ejecutar o no, en qué tiempos, y por medio de un fideicomiso se les brinda esa protección y se crea un fideicomiso para asegurar esa compraventa de acciones. Y así puedo señalar un montón de casos en donde podemos encontrar ese tema. Y retomando un poquito el punto que dijo Javier, que me parece un punto muy importante y es muy bueno. El contrato de fideicomiso es un instrumento bancario y como tal cuenta con el secreto bancario. Como todo instrumento bancario, la fiduciaria es la que va a custodiar todos los bienes que se aporten al fideicomiso y la que va a velar que se cumplan los fines que ambas partes determinaron. Entonces, si tenemos a la persona A y la persona B y hay cierta desconfianza entre, híjole, si lo suelto y no me paga, y si yo le pago y no me entrega el producto o similar, la fiduciaria es la que interviene como tercero y les brinda a estas personas ese secreto profesional, ese secreto bancario, en donde dicen, nosotros 3 estamos aquí, nadie más va a saber. Si alguien llega y me pregunta, yo no voy a decir nada. E igual, si llega el A preguntar o a hacer algo que no está estipulado en el fideicomiso, la fiduciaria los detiene y les dice, no puedes hacer esto. Entonces tráeme al B si quieres, y ya los dos, bueno, lo modificamos, lo cambiamos o hacemos una adecuación, lo que sea. Entonces eso es algo muy importante que tiene el fideicomiso. Oye, José Manuel, dentro de tu experiencia, ¿cuál ha sido? Y voy a parafrasear un poco lo que te acaba de preguntar Javier. ¿Algún caso en particular que nos quieras compartir que te haya llamado mucho la atención en hacer un fideicomiso en tus más de 20 años de experiencia? Uy, pues mira, que nos puedas contar claramente. Sí, digo, de entrada, sin nombres claro, y dar detalles específicos, pero es que sería difícil y dar parámetros importantes, sería muy variado, porque, por ejemplo, te puedo decir, en mi experiencia he tenido la oportunidad de trabajar en casi toda la República y me ha tocado muchas experiencias en donde conocer a muchos tipos de gente, e igual en temas patrimoniales, pues sí me ha tocado conocer que yo creo que ese es otro parámetro, ese es el platicar con la persona, que son padres de familia, tienen una inquietud y decir, oye, es que ya tenemos cierto nivel, tenemos cierto patrimonio, tenemos empresas, tenemos inmuebles, tenemos hijos que o son menores de edad, o son hijos incapacitados, o son hijos que están estudiando en el extranjero, que no saben si van a entrar o no a operar en la empresa familiar. Entonces llega la persona y te empieza a contar su vida personal, te empieza a decir las necesidades propias de su familia. Creo que eso es una de las cosas que más me ha impactado, porque es un tema personal. A diferencia del tema de desarrollo inmobiliario, el tema de desarrollo inmobiliario son temas de negocio, al fin y al cabo es dinero, y son productos y son fideicomisos, son proyectos que se manejan súper rápido. O sea, el cliente llega con una actitud de,
oye, necesitamos cerrar este trato ya porque quiero que me firme aquel y que no se vaya y se me va a ir de vacaciones y quiero cerrar el negocio y que sea rápido y concretarlo. Son muy dinámicos, muy rápidos. En caso contrario, en los patrimoniales son muy personales, muy sentimentales. Ahí, si en uno te toca una junta de 30 minutos, 45 minutos, en lo otro te tocan juntas de 2 horas, 3 horas, porque pues tienes que atender al cliente. Y nosotros como abogados especialistas en fideicomisos, tienes que tener 2 cosas. Una, de saber hablar con el cliente, que te explique, que se desahogue, a veces hacerle un poco de psicólogo. Y 2, también es muy importante que ese abogado que te esté asesorando sea multidisciplinario. Porque yo pues, desde hace mucho la especialidad de fideicomisos me arropó. Es una especialidad, es un nicho, es muy cerrado. De hecho, hay pocos abogados que se dediquen única y exclusivamente al tema de fideicomisos. Y digo que es multidisciplinario porque a lo largo de esta plática se podrán haber dado cuenta que para yo hacer un fideicomiso tengo que saber de materias jurídicas como derecho corporativo, temas empresariales, temas inmobiliarios para el desarrollo inmobiliario, temas notariales, temas civiles, de derecho sucesorio y financiero, bancario, ¿verdad? O sea, entonces primero tienes que pasar como abogado a agarrar todo ese tipo de experiencia, plasmarlo, conjuntarlo en un solo contrato. Se hace un nicho muy especial y se tiene que tener todas esas habilidades para acercarte con ese cliente que te viene y te transmite literalmente, te abre las puertas de su familia, te pasa toda la información y tú tienes que tener mucho cuidado y asesorarlo correctamente, ver todos los panoramas, porque si se te pasa un panorama, si se te pasa alguna variante que no ves, en 6 meses, 1 año, el proyecto se puede enredar, puede haber problemas y luego el cliente va a estar inconforme con el trabajo que se le entregó, ¿verdad? Es por eso que se tiene que tener mucho cuidado. Y aparte dice muy fácil, José Manuel, el hecho de que algunas cosas se tienen que hacer rápido. Le voy a pasar un tip a la audiencia. No se pueden hacer rápido si no tienes el abogado correcto con que hacerlo. Y creo que es algo muy importante. Porque lo primero que la institución financiera, al momento en que le vas a presentar el proyecto, te va a preguntar es quién es tu abogado. Y si el abogado no tiene experiencias creando fideicomiso, ahí ya te llevaste un ratote en lo que te dicen que sí, si es que te dicen que sí. Oye, José Manuel, otra cosa que ha pasado mucho y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿qué figura financiera es la que debe hacer el fideicomiso? ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando incluso de SOFOMES que no tienen ese giro y que de repente también se están aventando fideicomisos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que observar para que no tengamos una bronca si la institución no es la más adecuada? Creo que eso es algo muy importante. Sí, hay también muchas variantes que te va dando la experiencia. Como bien comentabas, la fiduciaria al asumir un compromiso, un riesgo oye, yo estoy siendo el que va a dar la cara en este fideicomiso, tengo que tener conciencia de quiénes son las partes y quién es el abogado que está asesorando. Y ese abogado tiene que asesorar de una manera correcta para hacer una estructura correcta. Ese fiduciario te puede decir 2 parámetros importantes. Por ejemplo, técnicamente, jurídicamente, los bancos son los que pueden hacer fideicomisos de todo tipo. Hay SOFOMs que también pueden hacer fideicomisos, pero la ley dice que es para garantizar sus propios créditos. Entonces, técnicamente, si yo llego con un fideicomiso patrimonial, no se podría realizar con una SOFOM porque no se cumple con ese elemento. Se pueden hacer algunas variantes, algunas recomendaciones, añadirle ciertos elementos, pero se corre cierto riesgo. Un abogado sensato te diría, a ver, este es el negocio que tienes,
estás invirtiendo este dinero, tiempo, esfuerzo, es de este nivel, por ahorrarte unos pesos e irte con una SOFOM, tu negocio necesita estar mayor protegido y mejor meterlo en un banco. ¿Por qué? Porque existe un riesgo en que el fideicomiso sea nulo y al declararse nulo, la fiduciaria va a devolver a cada uno lo que aportó y en esa repartición puede que tú no quedes muy bien parado. Entonces, como va la frase, ¿no? De lo barato sale caro. Entonces, es un ojo con eso, ten cuidado y si tu negocio revisa estas cosas. Si tu negocio da y es importante, mejor vete a la segura con un banco. Si el negocio es pequeño y quieres de cierta manera arriesgarte un poco a que si es nulo, y si es nulo, pues en la repartición ya te viste que no te afecta o no te afecta tanto, bueno, pues el cliente manda. Pero esa es una primera recomendación. Y una segunda recomendación es ¿qué banco fiduciario? O sea, ya llegaste ya pasaste el primer filtro y dices, es con un banco. Bueno, pero ¿qué banco? Ahí toma otra vez relevancia el abogado. El abogado asesor tiene que escucharte bien y ver cuál es tu necesidad. Como dijimos ahorita, si tu necesidad es que necesitas constituir el fideicomiso lo más rápido posible y cerrar el negocio rápido, ya el abogado con su experiencia te dice, mira, de todos los bancos que hay, de todos los fiduciarios que hay, o sea, de estos 50 que conozco, estos 5 son los mejores y más rápidos en constituir un fideicomiso. Oye, no, pero es que tu fideicomiso, por lo que te estoy escuchando, resulta que va a tener mucha operación, mucho dinamismo, van a llegar muchos flujos de distintos lados y hay que moverlos y hay que hacer pagos. No, entonces tú necesitas a una fiduciaria que tenga un departamento contable y administrativo ágil, correcto, que sea dinámico, que te dé esa flexibilidad. Entonces, no te convienen estas 5, te convienen estas otras 5. Y vamos a revisarlo, vamos a cotizarlo y ya dependiendo de esas, yo te pongo 5 cotizaciones que son los mejores de acuerdo a tus necesidades y aquí están las 5 cotizaciones. Tú escoge, ¿verdad? Y pasamos a un segundo filtro de podemos negociar con la fiduciaria esos costos. Hablando de inversiones, ¿cómo ayuda a atraer a inversionistas un buen fideicomiso, un fideicomiso bien hecho? Sí, un fideicomiso ayuda muchísimo por la certeza jurídica, la garantía que ofrece a todos los participantes y a los externos, y también a la secreción. Si un inversionista va a depositar cierto dinero y le van a dar cierto rendimiento, pues también dice, oye, pues no quiero que cualquiera con 300 pesos en la bolsa sepa que yo estoy metiendo tanto dinero y que me van a devolver tanto dinero el día tal. O sea, es muy importante para ese inversionista. Entonces, hay muchísimas ventajas, atractivos, incentivos fiscales también, que para un inversionista resultan muy atractivos, porque él dice, por ejemplo, oye, voy a entrar a un negocio con fulanito de tal, lo conozco, pero en ese negocio está otra persona que esa otra persona va a aportar. Pero, ¿y si esa persona se llega a pelear con él? Porque a ese no lo conozco. Entonces, ahí es donde la figura de la fiduciaria como depositario, como encargado, el inversionista puede decir, bueno, conozco a uno, al otro no lo conozco, pero sí conozco al banco y el banco evidentemente va a cuidar su nombre, su prestigio, no va a hacer cosas indebidas. Y también, en caso de que hubiese algún quiebre, algún problema en el banco, el patrimonio de todos los fideicomisos está en una cuenta de activos separada. Es decir, cualquier problema que exista en el banco, cualquier quiebra, cualquier embargo, lo que sea, que sea en contra del banco, no puede afectar al patrimonio del fideicomiso. Es bien importante.
Y no solamente porque existe un fideicomiso, el inversionista va a tener toda la confianza. Hay que saber qué cubre el fideicomiso, porque también a veces, desgraciadamente, se utilizan la figura de manera incorrecta y entonces hay bienes que no están cubiertos. Entonces, lo primero, y se lo recomiendo mucho a la audiencia, su abogado, por favor, el tener la claridad de que revisó y que está cubierto todas esas necesidades, todas esas inquietudes, revisar el borrador, no por el hecho de que ya digan, está autorizado por el banco, ya por eso no tengan la manera de echarle un buen ojo, y cuando todavía no está constituido, no estaba conformado dentro de la institución financiera, pues hacer todos los cambios que sean necesarios. José Manuel, algo que también dentro de lo que hemos platicado y aún con algunos inversionistas o empresarios que ya han utilizado el modelo de fideicomiso, a veces hay mucho desconocimiento. Y platicábamos en el programa pasado con Fernando acerca de los fondos de inversión. Ajá. Entonces, algo que me gustaría mucho contribuir con la audiencia y que a mí también me cambió mucho la vida cuando conformamos un proyecto es cómo desarrollamos el fideicomiso que administra fondos de inversión, que es completamente ajeno y complementario a cuando hay un proyecto de inversión inmobiliaria, por ejemplo, exacto, o otro tipo de proyectos de inversión, pero que el fondo se tiene que administrar con el fideicomiso y que dicho fondo entrará al proyecto inmobiliario que también va a tener su propio fideicomiso. Entonces, ¿cómo le puedes orientar al inversionista, al empresario, que empiece a explorar otro tipo de figuras que a lo mejor no conocen? Claro, claro. Sí, digo, total y completamente de acuerdo contigo. Esto es precisamente parte de esa ingeniería jurídica que se realiza. Es la parte más importante. Por eso hago mucho énfasis de tú tienes que escuchar bien al cliente, ver sus necesidades, de cuál es la necesidad del negocio, entender el negocio, y con base en eso desarrollarle ese esquema, esa estrategia. Por mantener una administración correcta es muy bueno separar tanto el financiamiento, que ahorita Javier dijo el fondo de inversión, que es una de las una de las formas de financiamiento que existe, que hay muchísimas y muy variantes, y para eso tienes que escuchar al cliente para detectarlo, decirle, oye, pues necesitas un fondo, o necesitas una SAPI, o necesitas un crédito, etcétera, ¿no? Hay distintas maneras en las que se puede financiar un negocio, ¿no? Que si certificados, preventas, etcétera. Entonces, ese instrumento de captación de inversión, dependiendo de cómo lo realices y cómo lo hagas, lo más recomendable es que lo tengas separado del negocio que se vaya a realizar. Por ejemplo, ahorita podemos señalar el de un desarrollo inmobiliario. Si tú de un lado tienes a los inversionistas en un fideicomiso que ya es largo, estamos hablando de 50, 60, 70, 100 hojas o a veces más, con muchas reglas muy establecidas de cómo ingresan los inversionistas, cómo se hace el llamado de capital, cómo se van a invertir esos recursos, cómo hay una salida, sesiones de derecho, etcétera, pues ya está lo suficientemente grueso como para meterle también reglas y leyes propias de un desarrollo inmobiliario. Entonces es mejor trasladar a hacer otro fideicomiso en donde este inversionista participe o fondee por alguna manera que se determine de acuerdo al negocio. Y en este otro fideicomiso, ahí es donde sí puedes aglutinar a un dueño de tierra, a una comercializadora, a un desarrollador, etcétera, ¿no? Dependiendo de ese negocio. Pero ya en este negocio, en este fideicomiso, ahí sí le estableces todas las reglas inmobiliarias. Que si vas a tramitar permisos, que si vas a hacer comercialización, que si vas a hacer preventas, que si vas a hacer escrituraciones definitivas, regímenes, etcétera, y cómo lo vas a finiquitar. Están ligados, esto es parte de la estructura jurídica que comentaba, cómo deben de estar ligados y cómo deben de ser, digamos, los ejes, los base,
y complementarlo con otros contratos que pues son muy necesarios, ¿verdad? Respecto a iba a preguntar por las mejores prácticas, pero vámonos a los errores. Ajá. Vámonos del otro lado, vámonos, Claro. platícanos un poquito de cuáles son los errores más comunes al generar o al definir un fideicomiso. Yo creo que el error más común que se comete definitivamente es cometer el error de utilizar formatos. Comúnmente dicen machotes. Ándale. Y como lo comenté hace rato, y yo creo que cualquier abogado que se especialice en fideicomisos te va a decir, no es posible. O sea, no, es imposible que tú tengas un formato, un machote, como si fuese una compraventa, como si fuese una donación. No es posible. Tiene que tener muchas variantes, muchos detalles, hacerlo a la medida. Y si tú de entrada, por ahorrar tiempo o dinero, cometes ese error, o estás mal asesorado, porque es muy común que te digan ciertos abogados, oye, no te preocupes, mira, yo ya vi un fideicomiso y por aquí tengo guardado un machote y aquí lo tengo, nada más le cambio el nombre de las partes y listo. Pero no es posible, porque un fideicomiso puede ser tan rígido y tan flexible como tú quieras. Y imagínate que vas a hacer un negocio en donde le puedes sacar mucho jugo, es muy atractivo, muy fácil, muy rápido, todo está bien, pero le pones reglas muy complejas, muy complicadas. Es decir, en palabras coloquiales, le amarras las manos a una de las partes y luego esa de las partes no puede cumplir con su cometido, no puede llegar a las metas, tiempos, rendimientos, el negocio no da, se cae y no te va a dar ese objetivo de negocio. ¿Por qué? Porque le pusiste reglas que le ataron las manos, que no correspondían a tu negocio, o viceversa. Puede ser un negocio muy complejo, muy detallado, en donde sí necesitas tener mucha protección y que un comité técnico o distintos comités técnicos y muchas firmas, y le das un fideicomiso muy sencillo, muy práctico. Y luego el otro ve que no, pues no tengo a quien me amarre, no tengo quien me diga, no tengo quien me audite, no tengo una obligación de rendir cuentas, pues hago lo que yo quiero y desvío recursos o hago X o Y cosa y el proyecto se viene a la baja, no cae y no prospera. Entonces sí hay que tener mucho cuidado por ahorrarse un poco de dinero, tomar vías alternas que no llevan a buen puerto. Ahorita mencionaste sobre el comité técnico. Sí. Javier, sobre esto, ¿qué experiencia has tenido? Bastante. La verdad es que el fideicomiso dentro de sus figuras tenga un comité técnico, no siempre es necesario, pero que en el caso que se tenga, es muy importante la especialización, porque realmente va a auditar cada parte del proceso. Yo la mayor parte de la experiencia que tengo está relacionada con fideicomisos de proyectos inmobiliarios. Actualmente ya con José Manuel estamos trabajando en un proyecto para conformar un fideicomiso de un fondo de inversión, que ya tenemos tiempo con eso. Y en el tema de los proyectos inmobiliarios, el comité técnico que hace la evaluación de que se cumplan con los lineamientos para la parte de las preventas, que se cumpla con lo necesario para poder otorgarle a los compradores todo lo necesario en términos del inmueble, la protocolización, que se pague a los proveedores de manera adecuada, con avances de obra, que no haya ningún problema, es súper importante. Entonces, ahorita estamos hablando del comité técnico relacionado con un fideicomiso en un proyecto inmobiliario, pero así en cualquier otro, y el comité técnico tiene que tener esa especialización y tiene que garantizar que las cosas se cumplan, ¿no? También hay otra figura importante que es el secretario técnico, José Manuel. Ahí nos podrías también ahondar un poquito esa figura dentro del fideicomiso, cómo participa, qué diferencia tiene el fideicomiso cuando hay un secretario técnico que lo administra, cuando no. Claro. Como comentaba Javier, estas figuras pueden o no estar en un fideicomiso, ¿verdad? Dependiendo del negocio, de la estructura que le vayamos a dar, pueden existir o no. El secretario técnico o también administrador
es una figura que participa en los fideicomisos con una participación también un poco más operativa, un poco más activa, a diferencia del comité técnico, ¿no? El secretario técnico sí tiene una participación más, como dije ahorita, más activa, más operativa, porque él va, acude, revisa, audita. En muchos de los casos no significa que él en lo personal, sino puede ser que también tiene un equipo detrás. Entonces, él es el que está llevando a cabo esa vigilancia más activa, porque la fiduciaria sí es la encargada, es la titular, la que da la cara, la que tiene el poder de la firma, pero la fiduciaria no tiene la capacidad ni tampoco necesidad e interés de decir, oye, tengo un proyecto en Colima, tengo un proyecto aquí en Guadalupe, otro en Cancún. Pues imagínate estar auditando y revisando y mandando gente y que supervisiones. Pues bueno, el secretario técnico o el administrador del fideicomiso es el que se puede encargar de estar coordinando, dirigiendo, revisando, pidiendo, firmando, etcétera. El comité técnico vendría siendo como un órgano, es que no quiero decir más grande porque son paralelos. Ambos tienen sus funciones, ambos tienen sus facultades y sus poderes, pero el comité técnico es una figura más institucional, más de, oye, nos vamos a reunir en tales fechas, vamos a ver estos pendientes, se celebra una asamblea, hay un orden del día, vemos estos pendientes, se aprueban o no se aprueban, damos la firma y listo. Que ambos pueden coexistir, son paralelos, no se contraponen uno con otro, más bien se complementan. Para ambos, ya para empezar a concluir este episodio, ¿qué pesa más? Entonces ya con todo lo que nos has estado platicando, José Manuel, también Javier, ¿qué es lo que pesa más en el éxito de un proyecto? ¿La rentabilidad o la seguridad legal que puede dar un fideicomiso? Pues definitivamente, si yo recomiendo algo a la audiencia es la certeza jurídica, ¿no? Es decir, la rentabilidad puede ser demasiado efímera o prácticamente inexistente. Te pueden vender espejitos y te pueden decir que es la mejor inversión que puedes hacer, pero si tienes la certeza jurídica y obviamente el acompañamiento de un experto, y es algo que los invito, creo que es uno de los motivos por lo que hacemos este programa, para traer a los expertos que pueden apoyarlos, que pueden orientarlos, porque muchas veces hay 20,000 contenidos, te dicen 20,000 cosas. Hoy en día todo el mundo quiere a través de plataformas de redes sociales vender muchos proyectos y buscar inversionistas. Sí es importante acercarse a los expertos y de lo que tú dices, yo no voy a poner a otra cosa más importante dentro de las prioridades que no sea la certeza jurídica. Y cuando hablamos de este tema de la ingeniería legal, para mí el fideicomiso es como si fuera la cimentación del proyecto y la estructura, ¿no? Es quien realmente nos va a dar la solidez para que el proyecto no tenga un tropiezo, que no tenga un problema. Muchas veces, incluso cuando hablamos de fideicomisos y hablamos de la institución financiera, lo primero que se dice es: el banco, cuando te está haciendo una cotización para conformar un fideicomiso, lo que está comprando es un problema. Y no necesariamente así, pero desgraciadamente es un término que se utiliza mucho. Ahí, José Manuel, ¿qué más ahondarías en este tema de lo que comento acerca de la certeza jurídica? Sí, definitivamente concuerdo contigo. La certeza jurídica le ganaría al rendimiento en primera instancia, porque tienes que estar seguro jurídicamente de que a quién le estás apostando, a quién le estás invirtiendo y que esa persona tiene unas reglas establecidas, un régimen corporativo muy bien estudiado, muy bien hecho, y que se va a respetar, ¿verdad? Que no está en riesgo el negocio. Y como complemento, yo le agregaría, cambiaría rendimiento por la viabilidad del negocio. O sea, para un inversionista dice, sí, para mí es muy importante el tema jurídico, que haya una buena estructura, que esté todo en orden, que esté adecuado,
pero que va de la mano que el negocio sea viable. Porque ahorita dijimos, siempre y cuando sea lícito y determinado, puedes constituir un fideicomiso para lo que sea, para un fin determinado. Pero si lo constituyes para un fin en el cual el negocio no es viable, dices, pues aunque me digas un rendimiento wow, si el negocio no va a dar, no me conviene entrar como inversionista. Entonces, es por eso que regresamos a este tema de, oye, es importante una estructura jurídica correcta. Yo le agregaría, añadiendo que la estructura tenga una viabilidad de real, concreta de un proyecto. Y hoy por hoy te puedo decir, la verdad es que yo tengo pocos clientes, pero son clientes que tengo desde hace muchos años. Y son clientes grandes, son clientes que ya tienen su trayectoria, su base, y esto se debe a que han trabajado bien desde un inicio, han creado su estructura y esa misma estructura se ha ido replicando con ciertas modificaciones, pero ha avanzado durante el largo de los años. Entonces, y son clientes que a mí como abogado me conviene a escucharlos, atenderlos bien, asesorarlos, porque en la medida en la que se estructure un negocio y salga, luego me pasan el otro y el otro y el otro y el otro. Entonces, por eso no hay necesidad de, oye, yo no necesito tener muchos clientes, sino clientes buenos, selectos, que hagan las cosas bien y que van siendo replicables, porque uno te puede llevar a muchos, ¿verdad? Proyectos con el mismo. Calidad versus Exacto. cantidad. Y no escatimar, porque muchas veces como empresario te dan los costos anuales el banco de la creación y de la administración del fideicomiso y no, mejor no. Y la verdad es que te vas a salir más caro si no lo tienes bien estructurado, si no lo tienes bien conformado. Así que los invito, por favor, no escatimen. Si el proyecto amerita, ya sea por la protección de los activos, por la seguridad que conlleva a los inversionistas, por incluso a los que van a beneficiar dentro de la conformación de este negocio, inviertan, conformen un fideicomiso bien hecho, con un abogado, con José Manuel profesional que tiene toda la experiencia y van a dormir tranquilos. Que eso yo creo que es lo más importante. Y con estos apuntes terminamos este episodio. Otro tema que sin duda nos va a dar para mucho en otros episodios. Y les recuerdo, síganos, suscríbanse y sobre todo si encuentran un valor en este contenido, compártanlo a quien más le convenga y sobre todo, pues compártanlo a quien más le ayude. Mi nombre es Ana Gaby García, nos acompañó hoy José Manuel González, abogado experto en esta figura jurídica que son los fideicomisos. Javier. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí. A ustedes. Vas a estar. No tocamos un punto importantísimo, los fideicomisos, que son el tema fiscal, así que lo vamos a dejar para la siguiente invitación que tengamos con José Manuel, porque es algo muy, muy interesante. Gracias y los invito a que nos sigan, que sigan a José Manuel también en sus redes sociales. Lo recomiendo mucho para que se puedan asesorar con él en la conformación de sus proyectos y los invitamos a que sigan a B1 Talks. Hasta la próxima.